El despertador sonó en el apartamento de Avery Coe a las 5:15 de la mañana, como cada mañana. Se incorporó con un gemido silencioso, el cuerpo entumecido por el doble turno de ayer en la estación de bomberos. El olor a humo rancio se aferraba a su sudadera con capucha sobre la silla, un recordatorio de un trabajo que nunca terminó del todo. Se pasó una mano por su cabello castaño oscuro, ahora recogido en un moño bajo y relajado, y observó la larga cicatriz plateada que le recorría el antebrazo. Casi había sanado, pero algunas cosas no desaparecían, ni siquiera con el tiempo. Para cuando se puso el equipo y se dirigió a la estación, la ciudad aún estaba oscura, bullendo con la vida temprana, sirenas a lo lejos, el motor de un autobús tosiendo al despertar, el suave traqueteo de una cafetería al abrir sus puertas. Aparcó su camioneta y entró, saludando en silencio a su equipo. No hacía falta decir nada. Todos conocían el ritmo del cansancio de los demás. Al otro lado de la ciudad, la doctora Natalie Bennett se ajustó los cordones de su pantalón azul marino. Su coleta ya estaba perfecta, su expresión, indescifrable. Nunca dejaba nada fuera de lugar, ni la ropa, ni las emociones. Se había acostumbrado al silencio, demasiado acostumbrada, quizás. Los pasillos del hospital ya bullían, otra noche de casos de trauma, un anciano ingresado en urgencias, una joven madre sollozando en pediatría. Natalie lo manejó todo con su precisión habitual, distante, directa, eficaz. «Nunca te derrumbas, ¿verdad?», le preguntó una enfermera después de un turno particularmente duro. Sonrió cortésmente y no dijo nada. Había algo en el control, en mantenerlo, en conservarlo, porque si lo dejaba ir, aunque fuera una sola vez, podría desmoronarse por completo. Natalie Bennett no tenía tiempo para derrumbarse. No fue hasta el incendio de la calle Sycamore que sus caminos se cruzaron por primera vez. Un complejo de apartamentos de 3 plantas, una avería eléctrica, el humo llenaba las escaleras como agua y tinta. Avery fue una de las primeras en entrar, guiando a las familias por pasillos tortuosos. Su voz se mantenía firme a pesar del caos. Bajó 2 tramos de escaleras en brazos a un niño con una pierna rota, tosiendo contra su mascarilla mientras las llamas lamían el techo. No era su primer incendio, no sería el último. Pero el calor era peor de lo esperado. Al abrir la última puerta de salida con el hombro, algo se quebró en su rodilla. Cojeó, apenas, pero no aminoró el paso. No hasta que todos salieron. Para cuando llegó la ambulancia, Avery estaba en la acera, empapada en sudor y pálida, con las rodillas hinchándose rápidamente. Insistió en que estaba bien. «Que alguien le eche un vistazo», advirtió el EMT. «Estoy bien». «No lo eres», dijo una voz firme a sus espaldas. Avery giró la cabeza y vio a Natalie, con el portapapeles en la mano, el estetoscopio al cuello, las mangas arremangadas hasta los codos, la mirada penetrante y firme. Se arrodilló frente a Avery, sin inmutarse ante el uniforme manchado de ceniza ni la sangre que se acumulaba alrededor de la manga del bombero. «Te torciste algo», dijo Natalie, profesional y tranquila. «Y llevas un tiempo tocándote la pierna, ¿verdad?». Avery no respondió de inmediato, su mandíbula se tensó. Natalie no esperó. Presionó suavemente contra la articulación. Avery siseó de dolor. «No me equivoco», añadió rotundamente el médico. Avery entrecerró los ojos. ¿Acaso el trato con los pacientes siempre incluye llamar la atención solo cuando son lo suficientemente tercos como para volver a lastimarse la semana siguiente?, preguntó Avery, a su pesar, esbozó una sonrisa torcida. En la unidad de traumatología menor del hospital, Natalie realizó la evaluación ella misma. «¿Nombre?», preguntó mientras escribía en la historia clínica. «Avery Coe». Natalie levantó la vista brevemente. «Estación 12». Avery parpadeó. «Sí. Sacaste a 3 personas de ese edificio esta noche». Me encojo de hombros. «Es solo parte del trabajo». Natalie hizo una pausa, con los dedos suspendidos sobre el teclado. «¿Alguna vez has dejado que alguien te ayudara?». Avery parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Disculpe». Natalie la miró a los ojos. «Solo curiosidad». Un latido de silencio. «No», dijo Avery con un toque de sarcasmo.
A menos que tengan mejor puntería con la manguera. Natalie no se rió, pero algo titiló tras su máscara de calma. Al examinar la vieja cicatriz en el brazo de Avery, oculta bajo su equipo, se detuvo. Este no era reciente. No, ese, Avery lo miró. Me recordó que no soy invencible. Natalie no habló. En cambio, limpió la herida cerca de la rodilla con cuidado, manos firmes y movimientos eficientes. Pero en su quietud, Avery percibió algo más profundo, como si Natalie supiera lo que era cargar con el dolor en silencio, como si tal vez ella estuviera haciendo lo mismo. No hablaron mucho después del examen. Natalie les entregó una receta y el alta. Necesitarás descansar, aplicarte hielo y tal vez considerar dejar que tu rodilla sane por completo por una vez. Lo pensaré, murmuró Avery, levantándose lentamente. Pero antes de irse, Natalie dijo en voz baja, gracias por lo que hiciste esta noche. Avery asintió. De nada. Se detuvo en la puerta. Doctor. Natalie miró hacia arriba. Deberías intentar dejar que alguien te ayude también. Y con eso, Avery salió cojeando. Natalie se quedó allí un momento, sorprendida de cómo esa frase se le había quedado grabada en el pecho, negándose a irse. La próxima vez que Avery vio a la doctora Natalie Bennett, ella estaba fuera del hospital bajo la intensa luz gris de la mañana temprano, bebiendo café negro de un vaso de papel, como si fuera lo único que la ataba al suelo. Avery estaba fuera de servicio, pero había venido para su cita de seguimiento, algo que normalmente se habría saltado. Pero su capitán había insistido. Y, siendo sincera consigo misma, había otra razón. Natalie no levantó la vista cuando Avery se acercó, pero habló como si le esperara. No pensé que fueras de las que aparecen. Avery sonrió con suficiencia. No pensé que fueras de los que esperan afuera para tener paciencia. No lo soy, respondió Natalie, girándose finalmente para mirarla. Pero tú no eres de las que siguen órdenes, ¿verdad? Tocado. Se quedaron en silencio por un instante. Vamos, dijo Natalie. Vamos a que te revisen la rodilla. Dentro del hospital reinaba un silencio más profundo que de costumbre, una calma inusual. Natalie condujo a Avery a una sala de reconocimiento privada, y algo en la familiaridad entre ellas hacía que el ambiente se sintiera más pesado que antes. No me gustan los hospitales, murmuró Avery mientras se sentaba en la mesa. Tú y yo, respondió Natalie, mirando el historial. El hierro es una cosa terrible. Avery se rió entre dientes. Natalie examinó la rodilla con atención clínica. Sus manos estaban frías, su tacto era suave pero seguro. Avery estudió el rostro del médico, rasgos suaves, movimientos precisos, pero siempre con una tensión cautelosa detrás de los ojos. No te gusta estar quieta, observó Natalie. No estoy hecho para esto. Tendrás que aprender a hacer lo contrario. La próxima vez será una cirugía, dijo Avery reclinándose con un suspiro. Eso espero, dijo Natalie, retrocediendo. Necesitas al menos 2 semanas sin tensión. Avery resopló. Te doy 5 días. 7. No negociable. 6 años y medio, y no subo ninguna escalera. Natalie esbozó una leve sonrisa mientras garabateaba notas en su portapapeles. Avery ladeó la cabeza. ¿Siempre eres así de duro con todos? Solo con gente que finge estar hecha de acero. Avery sostuvo su mirada. A veces, fingir es la única manera de mantenerse en pie. De nuevo, había ese destello en los ojos de Natalie, la parte de ella que quería sentir pero no podía decirlo en voz alta. Los siguientes días transcurrieron en una extraña y tensa calma. Avery se quedó en casa exactamente 3 días antes de regresar a la estación, cojeando ligeramente, para gran desaprobación del capitán. Aceptó tareas más livianas, papeleo principalmente, pero sus manos ansiaban acción. Mientras tanto, Natalie mantenía sus días ocupados con visitas pacientes y una mente que se negaba a detenerse. Por la noche, se sentaba sola en su apartamento, con la copa de vino intacta, viendo documentales que nunca terminaba. Una noche, un golpe en la puerta de su oficina la sobresaltó. Avery, parpadeó, poniéndose de pie. El bombero estaba allí,
sosteniendo 2 bolsas de comida para llevar. Cuando Avery llegó al lugar, en contra de las órdenes médicas, ya se movía con la precisión calculada de un veterano. Humo, metal, gritos. Avery ayudó a sacar a 2 trabajadores de entre los escombros y se negó a que la dejaran de lado, incluso cuando sus rodillas le gritaban en protesta. Los paramédicos la detuvieron. Está cojeando otra vez. Y tal como antes, apareció Natalie, como convocada por el fuego. Claro, murmuró al ver a Avery ayudando a los heridos. ¿Por qué no me sorprende? Avery, sin aliento, cubierto de ceniza, sonrió cansada. Te extrañé. Natalie negó con la cabeza, pero dio un paso adelante. Ven conmigo. Estoy bien. Estás cojeando y eres mandona. Natalie se acercó, bajando la voz. Y tú eres imprudente. Sus miradas se cruzaron, desafío y preocupación. El caos los envolvió, pero por un instante, permanecieron en silencio. Te dejaré que revises la rodilla, concedió finalmente Avery. Si prometes no gritar. No grito, respondió Natalie. Solo escribo informes detallados que luego atormentan a la gente. Avery se rió, el sonido fue breve pero real. En la parte trasera de la ambulancia, Natalie volvió a examinar la pierna de Avery, sus rostros estaban cerca, sus manos rozando la piel de Avery mientras le vendaba la rodilla con más fuerza. Esta vez, Avery no se inmutó. Lo digo en serio, Avery. No puedes seguir insistiendo así. No sé cómo parar. Entonces deja que alguien te ayude de vez en cuando. Estaban en silencio. ¿Es una oferta?, preguntó Avery en voz baja. Natalie la miró a los ojos. No ofrezco cosas por las que no estoy dispuesta a luchar. Ahí estaba de nuevo, la cosa acumulándose como la presión antes de una tormenta. Al cerrarse las puertas de la ambulancia, Natalie sujetó su portapapeles con más fuerza que de costumbre, y Avery, todavía sentado en la camilla, la vio irse con un dolor diferente, uno que no tenía nada que ver con su rodilla. Natalie no tenía intención de comprobar si Avery había recibido el alta. No formaba parte de sus rondas. Pero 2 días después de la explosión en la fábrica, se encontró parada frente a la unidad de fisioterapia, mirando un portapapeles que ni siquiera era suyo. Avery no estaba, claro. No estaba. Pero su nombre seguía en la lista. Su expediente estaba marcado como no conforme con el protocolo de descanso. Natalie suspiró. Más tarde esa tarde, estaba de nuevo en su oficina, terminando de tomar notas, cuando alguien llamó a la puerta. Avery se apoyó contra el marco de la puerta, sosteniendo una botella de Gatorade y una sonrisa traviesa. Pensé en devolverte el favor, dijo, levantando la bebida. Ya que me diste de comer la otra noche. Natalie se cruzó de brazos. Tu historial dice que te saltaste la fisioterapia otra vez. Hice estiramientos en casa. Saliste cojeando de una ambulancia hace 2 días. Cojeé con estilo, dijo Avery. Natalie negó con la cabeza, pero tomó el Gatorade. Pasa. Antes de que empieces a encantar también a las enfermeras. Hablaron más ese día. Avery se sentó en el alféizar de la ventana, con una pierna estirada y la otra ligeramente doblada, mientras Natalie se apoyaba en su escritorio. Entonces, ¿por qué medicina?, preguntó Avery, lanzando un bolígrafo entre sus dedos. Natalie dudó. Me gusta la biología. Me gusta la estructura. Y en ese momento, me pareció que era el tipo de cosa con la que podía ayudar a la gente sin acercarme demasiado. No suena muy cálido ni tierno. No estaba buscando algo borroso. ¿Alguna vez te arrepentiste? No, dijo Natalie tras una pausa. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera elegido un camino donde sentir las cosas no dificultara el trabajo. Avery asintió lentamente. Lo entiendo. Avery le contó sobre el accidente que le dejó la cicatriz en el brazo, una escalera derrumbada, un niño atrapado, un calor tan intenso que creyó que se le estaba desprendiendo la piel. Me dijeron que debería haber esperado a los refuerzos, dijo Avery. Pero si lo hubiera hecho, él no estaría aquí. Natalie no preguntó por qué. Avery seguía volviendo al peligro. Ella ya lo sabía.
Lo llevas contigo, ¿verdad?, preguntó Natalie en voz baja. Las cosas que no pudiste salvar, todo el tiempo. Avery levantó la vista. Pero no puedes parar solo porque duele. Después de eso, algo cambió. Natalie empezó a esperar los mensajes de Avery después de largas jornadas. Avery empezó a aparecer con más frecuencia, a veces cojeando, a veces entero, pero siempre con esa media sonrisa que le hacía el día más doloroso a Natalie de una forma a la que no estaba acostumbrada. No hablaron de ello, pero estaba allí, en la forma en que Natalie le entregó un expediente a Avery con un suave roce de dedos, en la forma en que Avery se quedó en el pasillo mucho tiempo después de despedirse. Una noche, mientras un trueno resonaba a lo lejos y las luces del hospital parpadeaban bajo el peso de la tormenta inminente, Avery apareció de nuevo en la oficina de Natalie. Estaba empapada hasta los huesos, la lluvia goteaba de su chaqueta y el pelo pegado a la cara. No quería volver a casa todavía, dijo simplemente. Natalie se levantó. Así te vas a enfermar. Sobreviviré. Sin pensarlo, Natalie agarró una toalla extra del armario de suministros y se la entregó. Avery lo tomó, secándose el pelo. Sus ojos no se apartaron de los de Natalie. Algo tenso se tensó entre nosotros, dijo Natalie primero. No necesitas rescatar a todos, ¿sabes? Avery se acercó. Y no tienes por qué seguir fingiendo que no te importa. La tormenta estalló afuera, fuerte y repentina. Adentro, reinaba el silencio. Me importa, dijo Natalie, con la voz apenas un susurro. Más de lo que debería. Entonces deja de contenerte, dijo Avery. Natalie no se movió. Sus ojos tampoco vacilaron. Avery dio un paso más, y cuando Natalie no la detuvo, no se inmutó, no rompió el silencio. La tocó. No fue dramático ni apresurado, fue lento, sincero, una liberación. Natalie le tocó la espalda, con las manos apoyadas en la chaqueta de Avery, sintiendo la humedad y el calor debajo. Cuando se separaron, ambas estaban sin aliento. Ninguna apartó la mirada. No debería estar haciendo esto, murmuró Natalie. Avery le rozó la mejilla con la mano. Entonces no pares. Pero cuando Avery finalmente se fue esa noche, Natalie volvió a sentarse sola, con los labios aún hormigueando, el pecho lleno de calor y advertencia. Se había dejado caer un poco, y se sentía aterrador, pero también real. Natalie le había tocado la espalda. Ese solo hecho resonó en la cabeza de Avery como un tamborileo persistente. A la mañana siguiente, trotó con cuidado por el estacionamiento de la estación. Aún le dolían las rodillas, pero el corazón le latía con fuerza, por una razón completamente distinta. No esperaba que Natalie se derritiera así ante su tacto. No esperaba que el contacto se sintiera como algo inevitable, algo que ninguna de las dos pudiera negar. Y, sin embargo, ahora que había sucedido, no sabía qué pasaría después. Natalie, por otro lado, hizo exactamente lo que siempre hacía cuando algo quebraba su cuidadosa estructura: construyó más muros. Evitó ir a urgencias esa mañana, hizo rondas extra en los pisos superiores, aceptó todas las consultas, cualquier cosa con tal de evitar entrar en una habitación y verla. Pero era imposible no pensar en la forma en que Avery la había mirado después del contacto, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera exhalado. Natalie no había querido alejarse tan rápido después. No había querido refugiarse en el silencio. Pero lo hizo, porque era más seguro. A mitad de semana, ninguno de los dos se había comunicado. Avery se quedó mirando su teléfono más tiempo del que quería admitir. Cada vez que empezaba un mensaje, lo borraba antes de terminar la segunda frase. Era la bombera, y estaba entrenada para actuar solo cuando conocía el riesgo. Y con Natalie, los riesgos eran diferentes, mayores. Así que cuando llamaron a la estación para ayudar en un choque de vehículos en la interestatal, Avery se lanzó al rescate con más energía de la que debía. Su cuerpo no estaba del todo preparado, pero necesitaba la distracción. Necesitaba el ruido. Y el ruido llegó: metal retorcido, vidrios rotos, una mujer atrapada bajo una camioneta volcada. Avery se deslizó entre los escombros, pidiendo herramientas, manteniendo la calma. Sus músculos se tensaron. Su rodilla se dobló brevemente,
pero aguantó. Liberaron a la mujer y Avery permaneció. Natalie dudó, mirando hacia el pasillo. Nos vemos después de tu turno. ¿Dónde? ¿En mi casa? Esa noche, Avery se quedó frente a la puerta del apartamento de Natalie un buen rato antes de tocar. No estaba nerviosa por el contacto, estaba nerviosa por todo lo que le sucedió después. Natalie respondió con jeans y un suéter sencillo, sin maquillaje ni mascarilla. Hola, dijo ella. Avery sonrió levemente. Hola. Se sentaron en el sofá, con copas de vino en la mano, ambas apenas tocándose. Natalie rompió el silencio primero. Alejo a las personas cuando se acercan demasiado. Me encuentro con incendios cuando no quiero lidiar con las cosas. Natalie se rió sorprendida. Somos un completo desastre. Tal vez, respondió Avery. Dijo, pero no estamos rotas. Una larga pausa. Natalie la miró seriamente. El roce no fue un error. No, coincidió Avery, no lo fue. Pero tengo miedo. Yo también. Se miraron fijamente, sin moverse hasta que Natalie finalmente se inclinó de nuevo. Este roce fue más lento y seguro, menos relámpago, más gravedad. Cuando se separaron, Avery rozó la mejilla de Natalie con el pulgar. No tenemos que resolverlo todo ahora, asintió Natalie. Pero tampoco tenemos que huir de ello. Y por primera vez en mucho tiempo, hablaba en serio. La lluvia caía desde primera hora de la tarde, con un ritmo suave y constante que amortiguaba el ruido de la ciudad y empapaba el pavimento de reflejos plateados. Avery estaba sentada en su camioneta justo afuera del apartamento de Natalie, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. El parabrisas se veía borroso por las manchas de agua. No había planeado venir, pero quedarse en casa se sentía más pesado que estar allí bajo la lluvia. El contacto que habían compartido hacía 2 noches no se había ido de su mente. No era algo que se pudiera ignorar, no cuando pesaba, la verdad, incluso entre labios que habían permanecido en silencio durante tanto tiempo. Salió sin paraguas. Natalie abrió la puerta tras solo 2 golpes. Esta vez llevaba el pelo suelto, cayéndole por debajo de los hombros, y su expresión pasó de la sorpresa a algo indescifrable. Avery no esperó permiso. Oye, dijo en voz baja. Estás empapada. Dijo Natalie secamente, haciéndose a un lado. Avery no se movió. ¿Puedo pasar? Natalie la observó un momento, como si sopesara las consecuencias, y luego asintió en voz baja. Por supuesto. Dentro, el apartamento estaba cálido, tenuemente iluminado por una sola lámpara en la mesita de noche. Natalie le entregó una toalla. Sus dedos se rozaron brevemente, ninguna de las dos lo reconoció en voz alta. Tienes la costumbre de llegar empapado, murmuró Natalie. Y tienes la costumbre de dejarme entrar, respondió Avery, mirándola a los ojos. Un silencio se extendió entre ellas, denso y zumbando con algo tácito. No podía dejar de pensar en ti, dijo Avery, dando un paso al frente. En esa noche. En cómo me tocaste, como si por fin hubieras decidido dejar de contenerte. Natalie no lo negó. En cambio, extendió la mano y rozó ligeramente la mandíbula de Avery con las yemas de los dedos. Yo tampoco he dejado de pensar en ello. Avery se inclinó. Esta vez, el roce no parecía un accidente ni un riesgo, parecía una promesa. Natalie la atrajo hacia sí, sus cuerpos se acoplaron en un ritmo tranquilo que solo ellas entendían. El sonido de la lluvia se hizo distante, ahogado por la sangre que les corría por los oídos y la suave y deliberada presión de labios y manos, como si se conocieran poco a poco, con dulzura y sin prisa. Avery se apartó lo suficiente para apoyar su frente contra la de Natalie. Dime que esto no es solo un momento, Natalie abrió los ojos lentamente. No lo es. Un suspiro cruzó entre ellas. Entonces dejemos de fingir que podría ser menos, susurró Avery. Más tarde, se sentaron envueltas en una manta en el sofá, compartiendo ese silencio que no pedía ser llenado. Avery se había puesto ropa seca, la ropa y el cabello de Natalie aún estaban húmedos contra su clavícula. Nunca dejó que la gente entre tan lejos, admitió Natalie, con voz suave pero clara.
El pulgar de Avery le rozó el dorso de la mano. Entonces, ambas estamos haciendo algo nuevo. Natalie sonrió, pequeña y cansada, pero real. Me da un miedo terrible. Yo también, dijo Avery. Pero no me voy a ningún lado a menos que me lo pidas. Natalie no respondió, en cambio, se inclinó de nuevo. Esta vez, el contacto era menos para calentar y más para conectar con la tierra, un recordatorio. Estás aquí. Estoy aquí. Lo estamos intentando. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, por primera vez, dejaron que el silencio significara algo. Natalie se despertó antes del amanecer. Se quedó quieta un momento, con la vista fija en el techo, escuchando el eco de la lluvia fuera de la ventana. El aire era fresco, el silencio denso. La respiración suave y constante de Avery provenía de su lado en el sofá. Su brazo rodeaba perezosamente la cintura de Natalie, como si se hubiera quedado dormida en medio de una conversación y se negara a soltarla. Y Natalie no quería que lo hiciera, en realidad no. Pero su pecho aún se oprimía con una tensión familiar, porque las cosas buenas solían desmoronarse en su vida, y se había vuelto demasiado hábil para reconocer las señales. Demasiado hábil para prepararse para perder algo antes de que pudiera pertenecerle por completo. Cuando Avery se despertó, Natalie ya había preparado café y doblado la manta. «No dormiste mucho», dijo Avery mientras entraba a la cocina, con el cabello todavía despeinado por la noche. «Demasiados pensamientos», respondió Natalie, deslizándole una taza. Avery se apoyó en el mostrador. «Estoy observando el rostro de Natalie». ¿Arrepentimientos? Natalie dudó. No. Pero eso no significa que no esté abrumada. Lo entiendo, dijo Avery en voz baja. Yo tampoco sé qué estamos haciendo, pero sé que no quiero fingir que no pasó nada. Yo tampoco, dijo Natalie rápidamente. Tomaron su café en silencio. La calma no duró. Esa tarde, el turno de Natalie comenzó con un paciente ingresado en urgencias. Sus manos se movían con práctica y precisión, con presiones torácicas, gritando órdenes, recuperando el ritmo. El caos de salvar la vida de alguien debería haberla observado, solía hacerlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, Natalie se sintió inmersa. Avery le había hecho algo, no de forma ruidosa e imprudente como la mayoría de la gente, sino con toques pequeños y persistentes, con ojos que hacían preguntas difíciles, con manos que no exigían nada pero daban demasiado. Natalie no estaba acostumbrada a que la vieran así, no sin armadura. En el ala este del hospital, los rumores ya habían empezado a circular. Alguien había visto a Avery salir del apartamento de Natalie temprano por la mañana. Otro afirmaba haberlas visto juntas en un food truck la semana pasada. A Natalie no le importaba lo que pensara la gente, aunque a ella sí. No por vergüenza, sino porque lo que había entre ella y Avery de repente se sentía tan frágil, como si decirlo en voz alta lo rompiera. Pero lo peor no eran los rumores, era su Meline, alta, serena, demasiado refinada para ser médica de urgencias. Entró en la sala de personal como si no la hubiera destrozado a Natalie hacía un año con una sola frase: «Sientes demasiado». Es agotador. Ahora estaba de vuelta, transferida temporalmente durante la reestructuración del hospital, un fantasma con un cordón y un café helado. Natalie apenas le dirigía la palabra durante las rondas, pero Meline se quedó después de la tercera consulta y sonrió con esa sonrisa tensa y cómplice. «Escuché sobre el bombero», dijo Natalie sin apartar la vista del gráfico. «No empieces», dijo. «Solo digo», murmuró Meline. «No se te da bien lo casual. Nunca lo fuiste». Natalie se irritó. «No es casual». «Oh», dijo Meline con voz serena. «Así que estamos repitiendo viejos patrones». Natalie cerró el expediente de golpe. «No sabes nada al respecto». «No». Meline ladeó la cabeza. «Caes demasiado rápido y te ahogas». Natalie no respondió, simplemente salió de la habitación antes de decir algo de lo que luego se arrepentiría. Esa noche, Avery notó el cambio de inmediato. Natalie había quedado en verla después de su turno, pero al abrir la puerta, su mirada era distante. «Hola», dijo Avery con cautela. «¿Todo bien?»
Natalie forzó una sonrisa. ¿Qué día tan largo? ¿Quieres hablar de ello? Natalie. Pasaron 2 semanas, tiempo suficiente para que el silencio se sintiera intencionado, tiempo suficiente para que los mensajes de Avery disminuyeran, para que las respuestas de Natalie se acortaran. No se habían visto fuera del hospital en 9 días. Natalie se mantenía absorta en turnos consecutivos, aferrándose al caos controlado de las rondas de pacientes. Se decía a sí misma que no era evasión, era deber. Pero tarde en la noche, cuando su apartamento estaba demasiado silencioso y la lluvia golpeaba las ventanas, pensaba en cómo Avery solía llenar ese silencio, en la firmeza de su voz, la dulzura que ocultaba tras el sarcasmo, y en lo fácil que había sido dejar que todo eso se le escapara de las manos. Avery no forzó, no era su estilo. Pero eso no significaba que no le doliera. Intentó canalizar el dolor hacia su trabajo. Su rodilla se había recuperado lo suficiente como para volver a trabajar a pleno rendimiento, y se lanzó a los rescates como si fueran a salvarla. En cambio, el capitán la observaba con más atención. Podía percibirlo, la urgencia, la inquietud, pero no dijo nada. Todavía no. Entonces llegó el incendio en la avenida Willox, una llamada de 3 alarmas, edificio de apartamentos, temprano por la mañana. La familia seguía dentro. Avery llegó segunda en la escena, ya poniéndose su equipo antes de que la camioneta se detuviera. El humo salía a raudales de los pisos superiores y los gritos resonaban calle abajo. No había tiempo para pensar, solo para moverse. Dentro estaba peor, el humo denso se aferraba al aire como aceite, convirtiendo las escaleras en túneles de sombra. Avery lideró la carga hacia arriba, siguiendo los gritos en la oscuridad. Segundo piso, luego tercero, habitación 309, una niña tosiendo, atrapada tras una puerta hinchada por el calor. La forzó con el hombro y cogió a la niña en brazos. Aún no había refuerzos, la radio crepitaba. Las llamas lamían el pasillo tras ella. No lo dudó. Corrió. El pasillo se derrumbó al pasar. Algo le golpeó el hombro, duro, madera o metal, no estaba segura, y se le nubló la vista. No soltó a la niña, pero flaqueó. Llegó a la escalera justo cuando el techo se dio tras ella. El humo lo envolvió todo. La sacaron de entre los escombros 12 minutos después, inconsciente, con la niña aún aferrada al pecho. Los paramédicos trabajaron rápido, oxígeno, signos vitales, compresiones, y luego los subieron a ambos a la parte trasera de la ambulancia. Natalie estaba a mitad de turno cuando llegó el código de trauma. Leyó el informe mientras lo anunciaban por radio: bombera de 33 años, traumatismo contundente, inhalación de humo. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Se movió sin pensar, el corazón ya le latía con fuerza. No fue hasta que se abrieron las puertas de la ambulancia que dejó de respirar, porque era Avery, cubierta de hollín y sangre, con la piel pálida como un fantasma, su uniforme de protección medio roto, respirando superficialmente, con un brazo envolviendo instintivamente a la niña. Incluso inconsciente, Natalie se quedó paralizada por medio segundo. Entonces todo cobró sentido. «Llévenla adentro», gritó. Hall 3. Natalie trabajaba junto al equipo de traumatología, firme y concentrada, pero en su interior, algo gritaba. Mantenía sus manos en movimiento, evaluando signos vitales, solicitando exploraciones, dirigiendo al personal. Avery tenía una conmoción cerebral, costillas rotas y un hombro dislocado, pero estaba viva. Natalie no se separó de ella hasta que los monitores se estabilizaron y la máscara de oxígeno estuvo colocada. Se quedó de pie junto a ella, agarrando con una mano el borde de la camilla, como si temiera que Avery se desvaneciera. «Idiota», susurró con la voz quebrada. «Idiota valiente e imprudente». Horas después, Avery se despertó. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido de las máquinas y el suave repiqueteo de la lluvia que volvía del exterior. Natalie se inclinó hacia adelante mientras Avery abría los ojos parpadeando. «Oye», dijo ella suavemente. Avery esbozó una débil sonrisa. «¿Siempre te enojas así cuando alguien casi muere?» Natalie exhaló bruscamente. «Solo cuando se trata de alguien que yo». Ella se detuvo. Avery esperó.
La voz de Natalie se quebró. Alguien a quien no puedo permitirme perder. La mirada de Avery no vaciló. Entonces no me pierdas. En ese instante, algo se estableció entre ellos. No era perfecto, no estaba resuelto, pero era real y valía la pena aferrarse a él. Avery odiaba los hospitales. Odiaba el ruido blanco de las máquinas, las sábanas ásperas, la sensación de pesadez y fragilidad en su cuerpo a la vez. Pero sobre todo, odiaba estar quieta. Excepto ahora. Ahora no le importaba, porque Natalie estaba allí. No rondando, ni arreglándosela, simplemente allí. Sentada en la silla junto a su cama, con las piernas cruzadas y las gafas bajas, leyendo un archivo que ni siquiera fingía importarle. Avery se movió ligeramente, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en el soporte de su hombro. Natalie levantó la vista de inmediato. No deberías moverte así. Avery esbozó una leve sonrisa. Buenos días a ti también. Natalie dejó el archivo y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. Me asustaste, dijo ella, sin sarcasmo ni protección. La sonrisa de Avery se desvaneció. Me asusté. Se miraron por un momento y el silencio se instaló entre ellos. Entonces Avery volvió a hablar, esta vez más suave. Recuerdo, a la niña. ¿Está bien? Natalie dijo rápidamente, quemaduras leves. La enviaron a casa anoche. Avery cerró los ojos aliviada. Me abrazaba con tanta fuerza, murmuró, incluso cuando ya no podía respirar. No dejaba de pensar, no la sueltes. Natalie extendió la mano y tomó con cuidado la de Avery. No lo hiciste. Durante el resto del día, Natalie se mantuvo cerca. Se encargaba de sus otros casos, pero siempre regresaba. Cada vez que lo hacía, Avery se veía mejor, menos pálida, más ella misma. Pero Natalie sabía que la sanación no era solo física. Más tarde esa noche, cuando la sala estaba en silencio y la mayoría de las luces estaban atenuadas, Natalie acercó la silla a la cama de Avery. He estado pensando, empezó, vacilante. Es peligroso. Avery bromeó, Natalie. Puso los ojos en blanco, pero sonrió. Hablo en serio. No quiero seguir haciendo esto a medias. ¿Haciendo qué? A medias, preguntó Avery, señalando suavemente entre ellos. Esto, dijo Natalie. Tú, yo, nosotras, lo que sea que esto sea. Avery se incorporó ligeramente, ignorando la protesta de sus costillas. ¿Estás diciendo que estás lista para dejar de correr? Digo que ya no quiero huir de ti, exhaló. Dejé que alguien me hiciera creer que era demasiado complicada, demasiado intensa. Y empecé a creérmelo, a pensar que lo más seguro era no dejar que nadie se acercara lo suficiente para descubrir si era cierto. Avery no la interrumpió. Simplemente sostuvo su mirada, firme y cálida. Pero contigo, dijo Natalie, ahora con voz más tranquila, nunca sentí que tuviera que encogerme. A Avery se le hizo un nudo en la garganta. No. Natalie la agarró de nuevo, esta vez entrelazando sus dedos. Todavía tengo miedo, admitió. Pero quiero hacer esto. Quiero que estemos juntos. Avery apoyó la cabeza contra la almohada y cerró los ojos por un segundo, como si estuviera dejando que la palabra penetrara en ella. Luego sonrió. ¿Tuviste que ser aplastado por un techo para llegar hasta aquí, eh? Natalie rió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Eres imposible. Pero vale la pena. Natalie le apretó la mano, con fuerza. No se tocaron esa noche, no porque no quisieran, sino porque había algo más íntimo en la forma en que Natalie se quedaba, sus dedos sin soltarse, su cabeza apoyada ligeramente contra el borde de la cama. No necesitaban más que eso. Cuando empezó el turno de la mañana y la enfermera entró para revisar las constantes vitales, encontró al bombero dormido, con una expresión suave en el rostro, por primera vez en días. Y a su lado, la doctora con el suéter azul marino, con los ojos cerrados y las manos aún apretadas alrededor de las suyas.